Muy buenos días, queridos amigos. Acá el Padre Tomás desde mi parroquia, desde esta pequeña oficina que tengo en mi casa. Hoy el Evangelio trató de este rey que le encomienda a sus servidores 10 monedas de oro a uno, 5 monedas de oro a otro y una moneda de oro a otro. El que tenía 10 monedas de oro hizo otras 10. Y por eso fue gobernador de 10 ciudades. El que tenía 5 monedas de oro hizo otras 5 y por eso fue gobernador de unas 5 ciudades. Y el que tenía una moneda de oro enterró la moneda y fue castigado por no haber puesto la moneda en el banco, así el patrón podía recuperarla con intereses. El rey representa a Jesucristo y los servidores nos representan a todos nosotros. Una cosa que me parece importante remarcar aquí es lo siguiente. Nosotros podemos creernos dueños de los dones y los talentos que tenemos. Podemos creernos dueños. Podemos decir, es mi vida, es mi dinero, es mi hija, es mi esposa, es mi esposo, es mi salud, es mi cuerpo, lo que fuere. Podemos decir todo lo que nosotros queramos, que esto es mío y esto es totalmente mío. Podemos ver las cosas que tenemos como una posesión personal, somos los dueños, somos los que poseemos tal cosa. Pero ¿qué pasa si vemos las cosas de esta manera? Si vemos nuestros talentos como nuestros, como que somos los dueños absolutos de esos talentos. El día de mañana, cuando perdamos uno de esos talentos, vamos a estar resentidos con nosotros mismos, resentidos con Dios, resentidos con todo el mundo, porque teníamos dinero, lo habíamos visto como algo, como una posesión absoluta, éramos dueños de nuestro dinero, y lo perdimos, y vamos a preguntar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? No sé, teníamos salud, la vamos a perder y nos vamos a resentir. Es decir, si nosotros vemos todos los dones y talentos que tenemos como una posesión personal, como que somos los dueños absolutos, entonces lo que va a suceder es que el día de mañana los vamos a perder y vamos a ser totalmente resentidos, vamos a odiarnos a nosotros mismos, odiarlo al Señor, odiar a las personas alrededor nuestro, porque no veíamos esos talentos como regalos de Dios, sino los veíamos como algo que lo dábamos por hecho, es decir, lo merecemos porque sí, y punto final. Entonces, si vemos las cosas que tenemos como dueños de las cosas, nos vamos a frustrar muy seguidamente. En cambio, si nos vemos administradores de las cosas que hemos recibido, ahí la cosa cambia. En realidad no es mi vida, la vida es recibida de parte de Dios. No es mi salud, la salud es recibida por parte de Dios. No es mi dinero, no es mi familia, no es mi esposa, no es mi esposo. Todo eso lo tenemos, pero todo eso es un don de Dios, del cual nosotros somos administradores. Es decir, Dios nos lo dio para que justamente lo sirvamos a Él, para que sirvamos al prójimo, para que sepamos hacer brillar la luz de Cristo en el mundo lleno de pecado. Y justamente cuando nosotros somos administradores de estos talentos, ante todo, somos agradecidos cuando los tenemos y también somos agradecidos cuando nos faltan. Cuando decimos, ok, Señor, nos lo diste y nos lo quitaste. Bendito seas por siempre. Como Job dijo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea Dios. Me acuerdo el caso de una familia que acá no estamos minimizando absolutamente nada de lo que pasó. No estamos Pero el padre Mike Schmidt, él habla de una familia que perdió un hijo y que realmente fue una tragedia. Nadie puede minimizar una tragedia de ese tipo de género. O sea, perder un hijo es una cosa terrible y me imagino que es un dolor que solamente con la gracia de Dios se puede superar, ¿no? Es decir, es un dolor terrible, no minimizamos la tragedia, no minimizamos nada, pero
este hijo de esta familia tenía 4 años y murió. Y resulta que los padres estaban muy dolidos, pero la mamá de este niño decía: Dios nos los prestó por 4 años. Fue un préstamo, porque nuestros hijos son un préstamo. Eso es así. Dios nos lo prestó por 4 años. Nos dio la posibilidad de amarlo, nos dio la posibilidad de alimentarlo, nos dio la posibilidad de bautizarlo, nos dio la posibilidad de disfrutar de nuestro hijo por 4 años. Estamos contentos de este don que Dios nos dio, estamos contentos de este don que Dios nos dio, y le agradecemos a Dios, esto fue lo que dijo la mamá, ¿no? Le agradecemos a Dios el haber tenido a nuestro hijo por 4 años, porque nuestro hijo nos bendijo por 4 años. Ahora, él fue bautizado, él está en el cielo, él está junto a Dios, y tenemos la esperanza de poder verlo si somos fieles a él en la vida eterna. Tenemos que ser fieles, tenemos que ganar el paraíso, pero tenemos la esperanza de volver a encontrar a este angelito que está en el cielo por nosotros, intercediendo por nosotros. Pero ustedes fíjense cómo en medio del dolor, en medio de un dolor terrible, que es la pérdida de un hijo, esta familia estaba agradecida con Dios, no estaba resentida, no estaba dolida, no estaba llena de odio. ¿Por qué razón? Porque veían a su hijo como un talento que ellos administraban, o sea, como un don de parte de Dios que les fue dado para administrarlo, no para poseerlo de maneras 100%. Y entonces por eso cuando lo perdieron entre comillas, porque el hijo bautizado es un angelito en el cielo, ¿no? Justamente, está intercediendo por ellos. Pero cuando lo perdieron dijeron: bueno, Dios nos lo dio, Dios nos lo quitó, bendito sea Dios. Y le agradecemos a Dios el habernos dado la gracia de haber sido padres de este niño por 4 años. Ellos no pierden la esperanza de reencontrarlo en la vida eterna. Entonces, esto es lo que tenemos que pensar, queridos amigos. ¿Somos dueños de todo lo que tenemos o somos administradores? ¿Somos dueños de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestra familia? Es decir, vemos las cosas como algo a lo cual tenemos derecho, lo tenemos que poseer sí o sí, o directamente nos vemos como administradores. Porque si nos vemos como dueños, y vamos a estar siempre frustrados, vamos a estar siempre tristes, porque las cosas hoy en día las tenemos, mañana no las tenemos, y es triste realmente vivir pensando que somos dueños de las cosas. No, tenemos que acordarnos que no somos dueños, que somos administradores. Nos levantamos esta mañana, Dios nos dio un día más de vida, y ese día más de vida nos lo dio para poder trabajar en nuestra salvación. Dios nos da tiempo, tenemos que saber aprovechar de ese tiempo también para nuestra salvación. Dios nos da salud, ¿qué hacemos con nuestra salud? ¿Cómo la aprovechamos? La usamos para justamente ayudar a amar al prójimo. Dios nos dio hijos, somos generosos con el don de la vida. Dios nos dio el don de la fertilidad, somos generosos con el don de la vida. Dios nos dio un esposo, ¿cómo lo tratamos al esposo? Dios nos dio una esposa, ¿cómo tratamos a nuestra esposa? Dios nos dio la fe, compartimos nuestra fe con nuestros hermanos que están alejados de la iglesia, ¿cómo la compartimos? Dios nos dio los sacramentos, la Eucaristía, ¿cómo tratamos a Jesucristo en la Eucaristía? ¿Lo recibimos en gracia de Dios o lo recibimos en pecado mortal y tiramos a Cristo una cloaca de un alma en pecado mortal? Dios nos dio la confesión, nos acercamos a confesarnos, limpiamos nuestra alma. Dios nos dio su gracia, ¿la perdemos fácilmente o la conservamos en nuestro corazón? Dios nos dio tantas cosas. ¿Qué hacemos con los talentos que Dios nos ha dado? ¿Qué hacemos con las gracias que Dios nos ha dado día a día? Entonces cada uno de nosotros, queridos amigos, tenemos que hacer un examen de conciencia. ¿Vemos las cosas como somos dueños de ellas o vemos las cosas como administradores? Y si somos administradores, ¿cómo usamos las cosas que Dios nos ha dado? ¿Cómo usamos nuestro dinero? ¿Lo usamos para ayudar a los pobres? ¿Lo usamos para hacer obras de caridad?
cómo usamos de los bienes que Dios nos ha dado. Porque justamente tenemos que recordar, si somos buenos administradores de las cosas que Dios nos ha dado, Él nos llevará al paraíso, nos dará la gracia de la vida eterna. Si los talentos que nosotros tenemos los desperdiciamos, no los usamos, no los aprovechamos, prácticamente los enterramos nuestros talentos, entonces no solamente que podemos perder la gracia de Dios, sino que al mismo tiempo podemos perder el paraíso para siempre. Y Dios quiere que nos salvemos. Para eso se hizo hombre, para eso murió en la cruz, para eso resucitó. Entonces es importante recordar estas dos cosas. Somos administradores de todo lo que nos dio Dios. La vida no nos pertenece, le pertenece a Dios. La salud no nos pertenece, le pertenece a Dios. La fe no nos pertenece, le pertenece a Dios. Él nos la dio. La gracia de Dios no nos pertenece, le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Y lo tenemos que usar para adorarlo a Él. Lo tenemos que usar para amarlo a Él. Lo tenemos que usar para la gloria de Dios y para la salvación de las almas. Entonces, tengamos siempre esto presente y nunca nos olvidemos que Dios nos ama, que Dios nos ha bendecido y que Dios nos bendice día a día. Y que tenemos que saber bendecir a otros también con las bendiciones que nosotros recibimos de Dios. No nos ensimismemos en nosotros mismos. Esos dones de Dios, utilicémoslo para Él, para adorarlo a Él y también para el prójimo. Le pedimos a la Santísima Virgen María en este día que Dios nos ha regalado, en este día que Dios nos da para que lo administremos, en este tiempo que Dios nos da para nuestra salvación, le pedimos a la Santísima Virgen María que nos ayude a seguirlo a Jesucristo, a adorarlo a Jesucristo y también dedicarnos a buscar la mayor gloria de Dios y la salvación de nuestras almas, y la salvación de las almas de todas las personas que están alrededor nuestra. Y la gracia también que le pedimos a la Santísima Virgen María es la gracia de ser buenos administradores de los talentos que Dios nos ha dado, sean muchos o pocos, pero si al menos tenemos la fe, busquemos compartirla de alguna manera con las personas que nos rodean. Familia, familiares, amigos, vecinos. Busquemos de alguna manera compartir esas bendiciones de Dios que hemos recibido por tanto tiempo, o al menos por el día de hoy. En este día les deseo a todos un hermoso día, pese a que esté nublado, pese a que haya sol, no sé, en la parte del mundo que estén, pero recuerden, está nublado, hay sol, está lloviendo, hay granizo, lo que fuere, es el día que Dios quiere para nosotros. Y por ser el día que Dios nos da, es un día hermoso, porque lo hermoso no es simplemente el sol, la lluvia, el granizo, la nieve. Lo hermoso es que Dios nos está dando un día más de vida para poder servirlo, amarlo y para poder entregar nuestra vida a Él. Entonces, es un día hermoso porque es el día que Dios quiere para nosotros. En las circunstancias que estemos, en las situaciones que estemos, en todo sentido es un día hermoso, porque Dios sabe de los grandes males sacar aún bienes mayores. Así que les deseo a todos un muy bonito día y que la gracia de Dios permanezca en sus corazones, nunca la pierdan, y que siempre la Virgen interceda ante el Padre Celestial por ustedes, por sus familias, y también especialmente que la Virgen interceda por todos aquellos que están sufriendo en estos momentos, por todos aquellos que están pasando por malos momentos. Recuerden que Dios los ama y recuerden que si tienen duda de eso, miren la cruz de Cristo. Nadie sufrió más que Dios, nadie sufrió más que Jesucristo, y Él de los grandes males saca bienes aún mayores. Me despido con mi bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.